17 de febrero de 2025. Las 9:30 de la mañana. Una casa de 2 pisos en una colonia tranquila del puerto de Veracruz. En la sala principal, una mujer de 77 años respira con dificultad sentada en un sillón reclinable. Tiene una cánula de oxígeno conectada a la nariz desde hace meses. El dolor del nervio ciático le ha quitado la posibilidad de caminar sin ayuda. La televisión está apagada. Apenas se mueve. Y sin embargo, durante las últimas 3 décadas, esa misma mujer fue la voz más brutal que se escuchó en cualquier cantina mexicana. La voz que cantaba Rata de 2 patas, con un odio quirúrgico contra los hombres infieles del continente entero. La voz que levantaba el dedo índice al final de cada concierto y soltaba al público la frase que se volvería su marca registrada. «¿Me estás oyendo? Inútil. Esa mujer es Paquita, la del barrio». Esa mañana de febrero, después de meses con el oxígeno conectado las 24 horas, su corazón se detuvo en silencio. Su hermana Viola, la que había cantado con ella en los años 70 como dueto Las Golondrinas, llegaría horas después a esa misma casa y diría una frase que quedaría grabada en los noticieros del continente. «Me dejaste sola, hermana. Pero ya estás con mamá. La historia que vamos a contar hoy no termina en esa cama. Empieza 77 años antes, en un pueblo chiquito del estado de Veracruz donde una niña pobre llamada Francisca Viveros Barradas pasaba las tardes ayudando a su madre a cargar agua del pozo. Y atraviesa, durante el resto de su vida, a 2 hombres concretos. El primero, un tesorero municipal de 44 años que la engañó con una doble vida cuando ella tenía 16. El segundo, un comerciante del barrio, que durante 3 décadas le robaría todo lo que un hombre le puede robar a una mujer, y que terminaría inspirando, según testimonios documentados por Gustavo Adolfo Infante, la canción más violenta jamás escrita en español contra un hombre. Ese segundo hombre se llama Alfonso Martínez. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian la manera de mirar esta historia. Primero, la infancia pobre de Francisca Viveros en Alto Lucero, los hermanos cantando en cantinas de Misantla, y el dueto Las Golondrinas que la prepararía para los escenarios. Segundo, cómo a los 16 años conoció a Miguel Gerardo Martínez, tesorero municipal, 28 años mayor que ella, que la conquistó con regalos modestos mientras escondía a una esposa legítima en otra ciudad. Tercero, la mañana en que esa esposa apareció en la puerta de Francisca para revelarle la doble vida del hombre que ya le había hecho 2 hijos. Y cuarto, la huida a la Ciudad de México que la convertiría, en pocos años, en la cantante del restaurante de la colonia Guerrero, donde Alfonso Martínez aparecería para arruinarla por segunda vez. Vamos al principio de todo. Francisca Viveros Barradas nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, un pueblo del centro de Veracruz cercano a Misantla. Su padre se ganaba la vida como trabajador del campo. Su madre cuidaba a los hijos y vendía pan casero a las vecinas. La familia Viveros Barradas vivía en una pobreza dura, de las que obligan a una niña de 6 años a salir a buscar leña antes del desayuno, a comer frijoles 3 veces al día durante meses enteros, porque el dinero no daba para cambiar la dieta, y a heredar los zapatos de los hermanos mayores hasta que las suelas se separaban solas. En esa familia, las 2 niñas mayores desarrollaron desde muy pequeñas una voz potente, plantada en el pecho, con un timbre grueso que los vecinos comentaban en la calle. Las hermanas Viveros cantan bonito. Deberían meterse a un concurso. Francisca y su hermana Viola empezaron a cantar juntas en las cantinas chicas de los pueblos cercanos a Misantla durante los años 60. Tenían apenas adolescencia, una guitarra prestada, 3 vestidos cosidos por la madre. Los dueños de las cantinas les pagaban con tortas y refrescos. A veces les regalaban algunos pesos al final de la noche, cuando el público dejaba propinas en una jícara. Lo que ellas ganaban en una noche entera, en otra ciudad, no alcanzaba para la cena del día siguiente. Pero algo en esa voz ya estaba germinando. Francisca tenía un timbre distinto al de las cantantes rancheras de moda. Era un timbre con coraje, como si cada palabra que cantaba viniera de un lugar enojado por dentro. Los borrachos de las cantinas se callaban cuando ella subía al escenario improvisado. La escuchaban con atención, le aplaudían los finales, le pedían canciones tristes. Ella complacía. Pero al final de la noche,
según testimonios que ella misma daría décadas después en entrevistas con Gustavo Adolfo Infante. Siempre regresaba a casa con un sabor amargo en la boca. El sabor de saber que ese mundo iba a ser duro con ella. A los 16 años, Francisca tenía un trabajo a medio tiempo en la presidencia municipal de su pueblo. Era ayudante de oficina. Llevaba papeles de un escritorio a otro, limpiaba el archivo, ordenaba expedientes amarillentos que nadie había abierto en años. Por ese trabajo le pagaban una miseria, pero le permitía contribuir con el gasto de la casa y dejar de depender exclusivamente del dueto que cantaba con viola los fines de semana. Y aquí viene la parte cruel. Los pueblos chicos no perdonan. Los pueblos chicos no guardan secretos, los amplifican. Porque cuando una muchacha de 16 años empieza a caminar todos los días por el pasillo de la presidencia municipal, cargando carpetas, tarde o temprano la mira el hombre equivocado. Tarde o temprano ese hombre se da cuenta de que la muchacha es bonita y pobre, ingenua y sin defensa. Tarde o temprano ese hombre decide que esa muchacha le va a hacer caso, aunque tenga que mentirle hasta el último día de su vida. Y por desgracia para Francisca Viveros, ese hombre aparecía todos los días en la misma oficina donde ella ordenaba expedientes. Se llamaba Miguel Gerardo Martínez. Era tesorero municipal. Llevaba las cuentas del ayuntamiento. Tenía 44 años. Vestía con saco gris y corbata aunque el calor del puerto hiciera sudar a cualquiera. Llegaba todos los días en un automóvil propio, lujo que pocos hombres del pueblo tenían. Hablaba con voz pausada. Caminaba con la espalda recta. Tenía la sonrisa fácil y los ojos pequeños. Y desde el primer día que vio a Francisca Viveros caminar por el pasillo de la presidencia cargando una carpeta, supo que iba a hacer lo que fuera necesario para tenerla cerca. La diferencia de edad entre ambos era de 28 años. Él podía ser su padre. Era, de hecho, mayor que el padre biológico de Francisca. En los pueblos chicos del Veracruz de los años 60, esa diferencia de edad llamaba la atención pero no explotaba en escándalo. Lo que sí habría explotado, si alguien lo hubiera sabido a tiempo, era otra cosa. Un detalle que Francisca solo descubriría demasiado tarde. La conquista no fue brusca, fue calculada. Miguel Gerardo empezó pidiéndole a Francisca pequeños favores en la oficina. Llevar un expediente, cerrar una caja, esperar a que él terminara una reunión para entregarle un sobre. Cada favor venía acompañado de un comentario amable. ¡Qué bonita esa blusa! ¡Qué bien peinada vienes hoy! ¿Cómo te queda ese color? Pequeñas frases que para una muchacha de 16 años criada en la pobreza eran palabras nuevas. Hasta entonces, nadie la había llamado bonita ni la había mirado 2 segundos seguidos sin pedirle algo a cambio. Después llegaron los regalos. Pequeños, discretos, un pañuelo bordado, una pulsera de plata, un libro de poemas que Francisca apenas podía leer porque su escolaridad era corta. Miguel Gerardo le leyó pasajes en voz baja a la hora de la comida. La invitó a tomar un refresco en la fonda del centro. La llevó a caminar por el zócalo del pueblo un domingo por la tarde. Para cuando Francisca cumplió los 17 años, ya se sentía enamorada de aquel hombre maduro que la trataba como si fuera de cristal. La madre de Francisca, según testimonios posteriores recogidos por la revista TV Notas, intentó advertirle algo a su hija. Le habló con la voz baja que usaba para los temas difíciles. Le dijo que tuviera cuidado, que un hombre de 44 años no se acercaba a una muchacha de 16 solo por amistad, que algo escondía y que lo mejor era dejarlo ir. Francisca no escuchó. A esa edad, criada en la pobreza, sin haber salido de Alto Lucero más que para ir a Misantla, la atención de un hombre con saco y carro era más fuerte que cualquier advertencia materna. Cuando Francisca quedó embarazada, según el relato textual que ella daría décadas después a Gustavo Adolfo Infante, todavía no cumplía 18 años. Tenía un trabajo modesto, vivía con su madre, cantaba con su hermana los fines de semana, y de repente cargaba en el vientre al hijo de un hombre 28 años mayor que ella. Hubo que apurar las cosas. Miguel Gerardo se ofreció a hacerla su esposa.
Habló con la familia Viveros. Pidió la mano de Francisca como si fuera un trámite de oficina. Y la familia, aunque con dudas, aceptó. El primer hijo de Francisca nació pocos meses después. Lo llamaron Miguel, en honor al padre. Para entonces, la joven madre ya empezaba a notar que algo no encajaba en la vida que Miguel Gerardo le había ofrecido. Las semanas que él pasaba fuera de Alto Lucero por trabajo se alargaban más y más. Las cartas que llegaban a la casa traían sellos sospechosos de otra ciudad. Y al regresar, sus explicaciones eran cada vez más vagas. Pero Francisca todavía era una muchacha. Sin con quién comparar, se convenció de que así eran los matrimonios, así eran los hombres de oficio, y que ya se acostumbraría con el tiempo. Lo que ella ignoraba, según el relato que daría más adelante a la prensa mexicana, era que Miguel Gerardo Martínez tenía otra vida entera en otra ciudad. Otra esposa, otros hijos, otra casa con cortinas blancas y mesa puesta. Cuando él se iba de Alto Lucero por 2 semanas alegando trabajo, en realidad volvía a su familia original, a esa mujer que era la suya legítima, y a esos hijos que llevaban el mismo apellido que el primogénito de Francisca. La verdad le explotó en la cara una mañana cualquiera. Esto lo contó muchos años después con palabras que quedaron registradas para los noticieros del espectáculo. La esposa legítima de Miguel Gerardo Martínez se enteró por terceros presuntamente de que su marido tenía una segunda familia en Alto Lucero y decidió ir a verlo con sus propios ojos. La mujer llegó al pueblo en un autobús de línea. Preguntó por la casa de la otra. Algún vecino le señaló la dirección. Tocó la puerta a media mañana. Francisca abrió con el niño Miguel en brazos. Frente a ella había una señora de unos 40 años, vestida con ropa de luto, con la mirada cansada y las manos temblando. La señora le dijo solamente una frase. Según testimonios, yo soy la esposa de Miguel Gerardo Martínez, y vengo a conocer a la mujer con la que me ha estado engañando todos estos años. Lo que pasó en esa puerta esa mañana de los años 60 marcó a Francisca Viveros para el resto de su vida. La esposa legítima entró a la casa, se sentó en el comedor, le pidió un vaso de agua y le contó a Francisca toda la verdad. Los años de matrimonio, los hijos que tenían juntos, la doble vida que su esposo llevaba, las mentiras sobre los viajes de trabajo, las cartas que le mandaba a la otra familia, los regalos que repartía. Todo, sin gritos ni escándalo, con la voz cansada de una mujer que ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Francisca escuchó sin poder responder. El niño Miguel jugaba en el piso con un trozo de tela. La cánula del oxígeno todavía estaba a 60 años de distancia en el futuro. El escenario, los aplausos, la fama, las giras por Estados Unidos, las apariciones en Televisa, todo eso resultaba impensable en aquel momento. Lo único que cabía en la cabeza de Francisca Viveros aquella mañana era una palabra que años después usaría para describir esa época, cuando se sentara frente a Gustavo Adolfo Infante Infierno. Eso fue lo que dijo Paquita, la del barrio, sobre esa etapa. Lo que comenzaba con la llegada de aquella señora a su puerta. Ahí empezó el infierno para mí. Meterte con un hombre casado y no saberlo después de aquella visita. Lo que vino con Francisca Viveros fue una sucesión de decisiones difíciles. Miguel Gerardo, según testimonios, intentó arreglar las cosas a su manera. Le propuso a Francisca seguir adelante con la promesa de separarse de la otra mujer, hacer cambios concretos en su vida de pareja y llevársela a otra ciudad donde nadie las conociera para empezar de cero. Francisca, ingenua todavía, presuntamente le creyó. Se fue con él a Xicotepec, en la Sierra Norte de Puebla. Cuando Miguel Gerardo fue transferido por su trabajo, llevó al niño Miguel. Cargó la maleta de cartón. Dejó atrás Alto Lucero y a su madre por primera vez. En Xicotepec, Francisca quedó embarazada por segunda vez. Nació entonces el segundo hijo de la pareja, al que llamaron Javier. Durante varios años más, Francisca aguantó con Miguel Gerardo en aquella ciudad nueva donde no conocía a nadie. Pero la promesa de separación nunca se concretó. La otra esposa seguía existiendo en algún lugar. Las ausencias de Miguel Gerardo se multiplicaron. Y un día cualquiera, según testimonios recogidos por la revista Fama, Francisca tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó al amanecer. Empacó la maleta de cartón. Dejó al hijo mayor con su madre en Alto Lucero. Y se subió, con el segundo niño en brazos, al primer autobús que iba para la Ciudad de México. Esa fue la huida. Y en la Ciudad de México,
Francisca Viveros Barradas iba a empezar de cero. Iba a aprender a cantar profesionalmente en un restaurante mediano de la colonia Guerrero, a unirse de nuevo con su hermana Viola en un dueto que llamarían Las Golondrinas, y a abrir pocos años después un local propio bautizado con el nombre que el público mexicano terminaría conociendo: Casa Paquita. Y sobre todo, iba a conocer en ese mismo restaurante a un cliente cualquiera de bigote tupido que entró sin reservación una noche de 1975. Esperó toda la cena hasta que ella terminó de cantar, y se acercó a la barra a soltarle, sin más prólogo, la frase con la que empezaría el segundo infierno de su vida. Si me dejas, me caso contigo. Ese hombre se llamaba Alfonso Martínez. Lo que le hizo a Francisca Viveros durante los siguientes 30 años de matrimonio sería tan brutal, tan sostenido y tan público, que ella escribiría canciones contra él durante el resto de su carrera. Letras que el continente entero cantaría como si fueran propias, himnos para millones de mujeres traicionadas, una fortuna ganada por una niña pobre de Alto Lucero a fuerza de convertir su dolor real en música popular. Empezando por una, la que todos conocen, la que le dedicó con nombre y apellido en cada palabra de su letra, la que cantaba al final de cada concierto mirando directamente al público, levantando el dedo índice y soltando la primera frase con un veneno que ningún hombre del público se atrevía a sostener cuando ella miraba a las primeras filas. «Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, rata de dos patas». Una noche de 1975. Un restaurante chico en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. 20 mesas. Cocina con 2 comales. Un escenario improvisado al fondo donde una mujer de voz gruesa acaba de terminar el último bolero de la velada. Los clientes aplauden de pie. Entre las mesas del fondo, un hombre delgado de bigote tupido se acerca a la barra. Le pide a la mesera que le presente a la cantante. Ella sale de la cocina secándose las manos con un delantal. Y el hombre, sin más prólogo, le suelta una frase que esa mujer escucharía durante medio siglo en pesadillas. «Si me dejas, me caso contigo». Esa mujer es Francisca Viveros Barradas. Es solo Francisca, la cantante de voz gruesa que se gana la cena del día con boleros prestados. Las radios capitalinas no han escuchado su nombre. Televisa la ignora. El público de fuera del barrio ni siquiera sabe que el restaurante existe. Pero ese cliente del bigote tupido, ese hombre cualquiera que entró sin reservación al restaurante familiar, está a punto de cambiar para siempre el rumbo de la mujer que años después llenaría estadios cantando Rata de dos patas con un odio quirúrgico contra él. Ese hombre se llama Alfonso Martínez. Durante los siguientes 30 años, según testimonios recogidos por Gustavo Adolfo Infante y por la revista Caracol, le robaría a Francisca todo lo que un hombre le puede robar a una mujer. Le sería infiel con varias amantes. Le robaría comida del propio negocio familiar para llevársela de regalo a otra cama. Le enterraría con ella 2 hijos gemelos que apenas alcanzaron a vivir 3 días. Y al final, después de 3 décadas juntos, hasta se negaría a firmar el divorcio cuando ella ya estaba decidida a sacarlo de su vida. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian la manera de mirar esta historia. Primero, cómo Francisca llegó a la Ciudad de México después de huir del primer infierno con Miguel Gerardo. Segundo, la noche exacta en que conoció a Alfonso Martínez en el restaurante de la colonia Guerrero. Tercero, el embarazo de los gemelos, la muerte de la madre de Francisca semanas antes del parto, y los 3 días que esos bebés alcanzaron a respirar antes de morir. Y cuarto, la primera infidelidad documentada que años después detonaría la canción más violenta jamás escrita en español contra un hombre. Vamos al principio de esta segunda etapa. Cuando Francisca Viveros bajó del autobús en la central camionera del norte de la Ciudad de México, a principios de los años 70, cargaba a un hijo pequeño en brazos, una maleta de cartón con 2 vestidos cosidos por su madre y una guitarra prestada que apenas sostenía con el otro brazo. Venía huyendo de Xicotepec, donde había vivido con Miguel Gerardo Martínez después de que la verdad sobre la doble vida de aquel hombre le había explotado en la cara una mañana cualquiera. Dejó atrás al hijo mayor con su madre en Alto Lucero, Veracruz, decisión que le pesaría durante el resto de su vida. Y se subió al primer autobús,
que la sacara para siempre del control del tesorero municipal que había sido el primer infierno conocido. Esa primera noche en la capital la pasó en una pensión modesta del centro histórico. Le costó 4 pesos. La dueña del lugar, una señora oaxaqueña de buena memoria para los huéspedes en apuros, le regaló un bolillo con frijoles al verla con el niño. Francisca durmió poco. A la mañana siguiente, según testimonios que ella misma daría décadas después en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, empezó a tocar puertas de restaurantes preguntando si alguien la dejaba cantar a cambio de algo de comer y algunos pesos. La primera puerta que se abrió fue la de un restaurante mediano de la colonia Guerrero. El dueño le ofreció 20 pesos por noche para cantar 2 horas mientras los comensales cenaban. No era mucho, pero era suficiente para pagar la pensión y comprar leche para el niño. Esa misma noche, Francisca subió al escenario improvisado del lugar con su vestido remendado y su guitarra prestada. Cantó 3 rancheras y 2 boleros. Al terminar, los clientes le aplaudieron de pie. El dueño le pagó 30 pesos en lugar de los 20 acordados. Y le dijo, según testimonios recogidos por la prensa rosa mexicana de los 90, una frase que ella nunca olvidaría. Vas a llegar lejos, muchacha. Esa voz tuya no la tiene cualquiera. A los pocos meses, Francisca logró que su hermana Viola se mudara a la capital. Las 2 hermanas formaron entonces el dueto Las Golondrinas, que durante los primeros años 70 cantaría en pequeños foros y restaurantes familiares de la Ciudad de México. La hermana Viola tenía una voz más dulce, menos cargada de rabia. Francisca tenía el timbre grueso. Juntas hacían armonías que los borrachos del público pedían a gritos. Las Golondrinas trabajaron en cantinas, en restaurantes de barrio, en fiestas privadas de gente modesta, siempre lejos del foco grande de la radio y de la televisión nacional. Pero ganaron lo suficiente para sobrevivir. A mediados de los años 70, ya con varios años trabajando en la capital, las 2 hermanas Viveros lograron juntar el dinero para abrir su propio restaurante en la misma colonia Guerrero. Lo bautizaron con un nombre que después sería leyenda. Casa Paquita. Era un local chiquito, 20 mesas. Una cocina sencilla con 2 comales. Un escenario improvisado en la parte trasera donde las hermanas cantaban después de servir la cena a los clientes. El restaurante se llenaba los fines de semana de obreros, taxistas, comerciantes del barrio. La comida era simple y abundante. Las canciones eran el verdadero atractivo. Quien iba a Casa Paquita iba sabiendo que después del consomé y de las enchiladas verdes, las hermanas Viveros se iban a subir al escenario a romper corazones con boleros que dolían. Y aquí viene la parte cruel. El restaurante no perdona. El restaurante no guarda secretos, los amplifica. Porque cuando una mujer empieza a cantar todas las noches frente al mismo público, tarde o temprano llega el cliente que entra sin reservación y se queda mirándola desde el fondo durante toda la cena. El cliente que pide la cuenta y se acerca después a la barra. El cliente que decide que esa cantante de voz gruesa va a ser suya. Y por desgracia para Francisca Viveros, ese cliente llegó a Casa Paquita una noche cualquiera de 1975. Alfonso Martínez llegó al restaurante esa noche como un comensal común. Era un hombre delgado, de bigote tupido, de piel morena, con los ojos vivos y una sonrisa que le ocupaba media cara. Trabajaba como comerciante en el mismo barrio. Tenía sus propios negocios chicos. Vendía electrodomésticos a plazos. Se había acercado al restaurante porque algún amigo le había hablado de la cantante de voz gruesa que cantaba ahí los viernes. Esa primera noche, según testimonios recogidos por la prensa mexicana años después, Alfonso se sentó solo en una mesa del fondo, pidió una cerveza. Esperó toda la cena hasta que las hermanas subieron al escenario, y se quedó mirando a Francisca con una intensidad que ella sintió desde el primer acorde. Cuando terminó el show, Alfonso se acercó a la barra. Le pidió a la mesera que le presentara a la cantante. Francisca salió de la cocina, secándose las manos con un delantal. Alfonso la miró de frente y le dijo, según el propio relato que ella daría a Gustavo Adolfo Infante muchos años después, aquella frase corta: «Si me dejas, me caso contigo». Francisca se rió. Pensó que era broma. Le dijo que no andaba para juegos. Alfonso le respondió que no estaba jugando, que aquella era la mujer que había estado buscando toda su vida, y que no se iba a ir del restaurante sin convencerla de que le diera al menos una oportunidad.
Lo que vino después fue una conquista lenta y calculada. Alfonso empezó a aparecer en el restaurante Casanemana. Pedía siempre la misma mesa del fondo. Llegaba siempre solo. Dejaba propinas que duplicaban el costo de la cena. Le mandaba flores a Francisca al camerino improvisado de la cocina. La esperaba fuera del restaurante para invitarla a desayunar al amanecer cuando ya habían cerrado el lugar y los clientes se habían ido. Le hablaba de sus propios negocios, le contaba sus planes, le prometía estabilidad económica, respeto y, sobre todo, no fallarle como el otro hombre le había fallado. Francisca, según testimonios posteriores, dudó al principio. Tenía 32 años cuando empezó esa conquista. Ya había pasado por el infierno de la doble vida de Miguel Gerardo. Ya cargaba con la culpa de haber dejado a un hijo en Alto Lucero. Ya había aprendido lo que pasa cuando una mujer le da el corazón a un hombre que esconde otra vida en otra ciudad. Pero Alfonso parecía distinto. Llegaba todas las noches. Conocía a su hermana. Conocía al hijo que ella había traído del primer matrimonio. Le hablaba de futuro con palabras concretas. Y la rabia acumulada de la decepción anterior le pedía a Francisca, según sus propias palabras décadas después, una segunda oportunidad de creer. Se casaron por lo civil en 1975, pocos meses después de aquel primer encuentro en el restaurante. La ceremonia fue chica, familiares cercanos, un par de amigos del barrio, su hermana Viola como testigo. Un mariachi de 3 elementos contratado por el propio Alfonso para sorprenderla a la salida del registro civil. Esa misma noche, los recién casados durmieron por primera vez como matrimonio en el cuarto trasero del restaurante de la colonia Guerrero. Y durante los primeros años, según el propio relato de Paquita, todo parecía indicar que esta vez sí había encontrado al hombre correcto. Alfonso ayudaba en el restaurante. Cargaba bultos. Pagaba a los proveedores. Atendía la caja los fines de semana, mientras Francisca cantaba con su hermana. Le compró un coche modesto para que pudiera moverse con el niño. Le presentó a sus amigos del barrio. Y al cabo de pocos años, Francisca quedó embarazada del primer hijo de Alfonso, al que llamarían también Alfonso, en honor al padre. Pero la rabia del destino con Francisca Viveros apenas estaba calentando, porque pocos años después de aquel primer embarazo, según testimonios documentados por la prensa mexicana, Francisca volvió a quedar encinta. Esta vez venían 2. Los médicos del consultorio público al que asistía Francisca para sus controles le confirmaron a los pocos meses de gestación que esperaba gemelos, un niño y otra criatura. 2 seres pequeños creciendo al mismo tiempo en el vientre de la cantante de voz gruesa que apenas empezaba a probar el sabor de la estabilidad. Y aquí viene la parte que muy pocos conocen. Pocas semanas antes del parto, la madre de Francisca Viveros falleció. La mujer que la había criado en la pobreza de Alto Lucero, la que le había advertido sobre Miguel Gerardo cuando ella era apenas una adolescente, la que cuidó al primer hijo abandonado durante años. Murió sin haber conocido a los nietos gemelos que estaban por nacer, sin alcanzar a ver a su hija convertida en la artista que llenaría estadios. Y murió, según el testimonio doloroso de Paquita recogido por la revista TV Notas, mientras ella seguía cantando en el restaurante de la colonia Guerrero, porque no podía permitirse el lujo de dejar de trabajar ni siquiera con un embarazo gemelar avanzado. El dolor de Francisca por esa muerte fue tan grande que, según ella misma contó décadas después, sintió cómo algo se rompía por dentro. Algo que ella describiría con 2 palabras textuales en sus entrevistas posteriores: bilis y sufrimiento. El 26 de diciembre, según fuentes coincidentes de la prensa rosa mexicana, Francisca dio a luz a los gemelos. Un parto difícil en un hospital público de la Ciudad de México. Los bebés nacieron con vida pero presuntamente débiles, con problemas respiratorios desde los primeros minutos. Los médicos los pusieron en cuidados intensivos. Alfonso Martínez, según versiones recogidas más tarde, no estuvo todo el tiempo en el hospital. Iba y venía. Atendía sus propios asuntos. Dejaba a Francisca sola en la cama de recuperación, mientras los bebés peleaban por respirar en otra sala. 3 días después, el 29 de diciembre, los 2 gemelos murieron, uno tras otro, con pocas horas de diferencia. Francisca recibió la noticia primero por un médico de guardia y después por su hermana Viola, que llegó al hospital a abrazarla cuando se enteró. Alfonso,
Según las mismas versiones, llegó horas después. Ella tuvo que enterrar a sus 2 bebés en pleno fin de año. Alfonso apareció a ratos. Su madre llevaba semanas muerta y no podía consolarla. Los gastos del restaurante de la colonia Guerrero seguían llegando. Las cuentas seguían venciendo. Los clientes seguían llenando las mesas, los viernes y sábados, esperando que las hermanas Viveros se subieran al escenario a cantar boleros como si nada hubiera pasado. Francisca regresó al escenario apenas unas semanas después del entierro. Se vendaba el pecho debajo del vestido para disimular la leche que todavía le brotaba. Cantaba con los ojos secos. La hermana Viola la sostenía con la mirada desde el otro lado del escenario. El público pedía ranchera. El público gritaba el nombre del restaurante. Y ella, según el relato textual que daría décadas después en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, sentía como cada noche frente al micrófono se le iba apagando algo por dentro que ningún aplauso podía encender. Esa fue la primera derrota que Alfonso Martínez le dio a Francisca Viveros como esposa. No hubo grito ni bofetada. Lo que hubo fue ausencia. Lo dejó verlo en el hospital cuando él iba y venía sin quedarse. Lo dejó verlo en el escenario, al que ella regresó antes de tiempo, porque a él no se le ocurrió pedirle que descansara. Lo dejó verlo, sobre todo, en que para ese hombre los compromisos de afuera pesaban más que los compromisos de adentro, y eso, en una pareja, es la grieta por donde después se cuela todo lo demás. Los siguientes años de matrimonio fueron, según testimonios recopilados por la prensa mexicana entre amistades cercanas a Paquita, una sucesión lenta de pequeñas señales que Francisca prefirió ignorar. Las llegadas tarde de Alfonso, los recados telefónicos que él no devolvía, los olores de perfume ajeno en su camisa cuando regresaba a casa de madrugada, las explicaciones vagas sobre viajes de trabajo a otros estados, las salidas al amanecer con la excusa de cobrar pagos a clientes pendientes. Todo eso, durante los primeros años después de la muerte de los gemelos, Francisca lo aceptó porque no tenía fuerzas para una segunda batalla. Ya había perdido demasiado en muy poco tiempo. La madre, los bebés, parte de sí misma. Aguantar a un esposo distraído parecía un precio menor, hasta una tarde de los años 80 en que aquella distracción tomó cuerpo concreto. Cuerpo de papel encerado. Cuerpo de 1 kilo de carnitas envuelto bajo el brazo de Alfonso Martínez. Cuerpo de comida sacada de la propia cocina del restaurante familiar, para llevársela como regalo a otra mujer en otra cama de otra colonia de la Ciudad de México. Esa tarde Francisca lo vio. Esa tarde Francisca entendió. Esa tarde Francisca dejó de aguantar. Y aunque todavía pasarían años antes del divorcio, aunque todavía pasarían décadas antes de que Paquita, la del barrio, se subiera por primera vez a un escenario de televisión nacional, aunque todavía nadie en México sospechaba que aquella cantante del restaurante de la colonia Guerrero se iba a convertir en la voz más temida por todos los maridos infieles del continente. Esa tarde de las carnitas robadas plantó la primera semilla de la canción que 20 años después le daría a una niña pobre de Alto Lucero. La venganza más perfecta que la música popular mexicana le ha entregado jamás a una mujer traicionada. La historia de cómo Francisca convirtió ese dolor en rata de 2 patas, de cómo descubrió la red completa de infidelidades de Alfonso, del viaje a Japón donde las amigas confirmaron la traición, del divorcio que Alfonso se negó a firmar durante años, y del regreso de aquel hombre a la televisión nacional, intentando reconquistarla frente a todo el país. Esa historia viene en la parte final. Una tarde de los años 80. La cocina del restaurante Casa Paquita, Colonia Guerrero, Ciudad de México. El olor a manteca caliente todavía flota en el aire. Los comales están apagados. Los empleados se han ido. Y Alfonso Martínez sale por la puerta trasera con 1 kilo de carnitas envuelto en papel encerado, bajo el brazo derecho, apurando el paso hacia la calle, como quien tiene un compromiso que no puede esperar. Esa comida salió de la cocina del negocio de su propia esposa. Iba para la amante. Francisca lo supo esa tarde. Según el relato que ella misma daría años después en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, no fue la primera señal. Fueron las llegadas tarde, los perfumes ajenos, los recados que él no devolvía, los fines de semana que desaparecía alegando compromisos de trabajo. Pero las carnitas fueron distintas. Las carnitas tenían nombre, las carnitas salían de su propia cocina, de su propio negocio.
del trabajo que ella sostenía con sus propias manos y su propia voz. Alfonso Martínez le estaba robando a ella para darle a otra. Y eso, para Francisca Viveros Barradas, fue la línea que no tenía vuelta atrás. Lo que vino después de esa tarde no fue un escándalo inmediato. Francisca no tiró platos, no gritó en la calle. Siguió cantando en el restaurante los fines de semana. Siguió atendiendo las mesas. Siguió pagando a los proveedores. Pero algo se había roto por dentro de manera definitiva, y la rabia que empezaba a acumularse en ese momento tardaría todavía varios años en encontrar la forma exacta de salir. Y aquí viene la parte que nadie cuenta. La red de infidelidades de Alfonso Martínez era más grande de lo que Francisca alcanzaba a ver desde la cocina del restaurante. Según versiones posteriores recogidas por la prensa mexicana de espectáculos, Francisca llegó a sospechar que Alfonso mantenía relaciones con mujeres en distintos puntos de la ciudad. Los recados que llegaban al restaurante. Los mensajes que él recibía cuando creía que nadie lo miraba. Las llamadas que cortaba en cuanto Francisca se acercaba al teléfono. Todo apuntaba hacia una red que iba mucho más allá de una sola amante con 1 kilo de carnitas. La confirmación más brutal, según testimonios recogidos por Gustavo Adolfo Infante en entrevistas posteriores con la cantante, llegó en un viaje a Japón. Francisca había organizado una salida con un grupo de amigas cercanas, presuntamente un viaje de trabajo relacionado con presentaciones artísticas en el exterior. Alfonso, sin saber que esas mismas amigas ya tenían ojos puestos en sus movimientos, las siguió, o las amigas lo siguieron a él. Las versiones varían según la fuente. Lo que no varía es el resultado. En ese viaje, según el relato textual de Paquita en múltiples entrevistas de los años 90, quedó confirmado todo lo que ella ya sospechaba. Alfonso tenía otra vida que cabía en una maleta. Y no era solo una mujer. Era un patrón sostenido de traición que llevaba años funcionando mientras ella sostenía el restaurante, criaba a los hijos y se subía todas las noches al escenario a cantar boleros que dolían. Francisca regresó de ese viaje con la decisión tomada. El problema fue que Alfonso Martínez no estaba dispuesto a dejarse ir tan fácilmente. Cuando Francisca le pidió el divorcio, según testimonios documentados por la prensa rosa mexicana de los 90, Alfonso se negó a firmar los papeles. No una vez, varias veces, durante años. El hombre que le había prometido en la barra del restaurante que se casaría con ella si lo dejaba, el mismo hombre que había mandado un mariachi de 3 elementos a la salida del registro civil, el mismo hombre que se había comido la comida de la cocina familiar para llevársela a otra cama, ahora se aferraba al matrimonio con una terquedad que Francisca no supo explicar del todo hasta mucho después. Según algunos testimonios cercanos a la cantante, Alfonso calculó que mientras estuviera casado con ella, seguiría teniendo acceso al restaurante, a los ingresos que él mismo había ayudado a construir y a la imagen de estabilidad que le convenía proyectar en el barrio. Durante esos años de divorcio negado, la carrera de Francisca Viveros explotó de una manera que ninguno de los dos anticipaba. A mediados de los años 80, después de más de una década cantando en el restaurante de la Colonia Guerrero, Francisca empezó a llamar la atención de productores musicales independientes que frecuentaban el local. Su voz era inusual. Su repertorio era amplio. Pero lo que realmente llamaba la atención era la manera en que cantaba las canciones de despecho. Había en su interpretación algo que iba más allá de la técnica. Era rabia real. Era dolor concreto. Era una mujer que cantaba sobre la traición de los hombres como si cada nota viniera de una experiencia específica, porque venía, y el público lo sentía desde el primer acorde. En 1987, Francisca Viveros grabó su primer disco. El material era una mezcla de rancheras y boleros de despecho que ya había pulido durante años en el escenario del restaurante. La producción fue modesta. La distribución fue limitada. Pero en los circuitos de cantinas y salones de baile del centro de la Ciudad de México, el nombre de Paquita, la del barrio, empezó a circular con una velocidad que ningún promotor de la época supo explicar del todo. Entonces llegó la canción. Manuel Eduardo Toscano era un compositor veracruzano que frecuentaba los mismos circuitos de música popular en los que Francisca llevaba años moviéndose. Según testimonios recogidos por la prensa musical mexicana, Toscano escribió Rata de 2 patas.
a partir de una historia propia, una traición personal que él mismo había vivido y que volcó en una letra de una brutalidad poco común para la música ranchera de la época. La canción llegó a manos de Francisca a principios de los años 90. Y en el momento en que ella la leyó por primera vez, según el relato que daría Gustavo Adolfo Infante muchos años después, supo inmediatamente que era la suya, llena del infierno. Rata de dos patas. Maldita culebra. Cada insulto de esa letra correspondía con algo que Francisca Viveros había guardado durante años en el cuerpo. Cada frase de odio medido y preciso era la articulación exacta de lo que ella no había podido decirle a Alfonso Martínez en la cara cuando él salía con las carnitas bajo el brazo. La canción era la venganza que el lenguaje ordinario nunca le había permitido pronunciar. Francisca grabó Rata de dos patas y la incluyó en su repertorio de presentaciones en vivo. La reacción del público fue inmediata y desconcertante. Las mujeres en las cantinas y los salones de baile se levantaban de sus mesas cuando arrancaba la canción. Algunas lloraban, otras gritaban. Muchas señalaban a sus propios compañeros sentados a su lado con una precisión que hacía reír al resto del público. Y cuando Francisca llegaba al estribillo y levantaba el dedo índice hacia las primeras filas, el silencio que se producía en el local era del tipo que no se improvisa. Era el silencio de la gente que reconoce algo que lleva tiempo sin nombre. La canción llegó a Televisa a principios de los 90. La primera aparición de Paquita la del Barrio en televisión nacional fue un momento que los productores del programa no esperaban que causara el impacto que causó. La mujer de voz gruesa del restaurante de la colonia Guerrero se paró frente a las cámaras exactamente como se paraba frente al público de las cantinas, sin protocolo, sin coreografía ensayada, mirando directamente al lente como si el lente fuera un hombre específico al que tenía algo que decirle. Y cuando soltó la primera frase del estribillo con ese dedo índice levantado y esa mirada cargada de una rabia que llevaba décadas acumulada, el teléfono del canal no paró de sonar en toda la noche. Paquita la del Barrio se convirtió en fenómeno nacional de una manera que ninguna estrategia de marketing habría podido planear. Su público principal eran mujeres mayores de 40 años que reconocían en esa voz algo que habían sentido ellas mismas, pero que nunca habían escuchado cantado con ese nivel de precisión y de furia. La canción no era una queja, era una sentencia. Y las mujeres del público la cantaban como si fuera propia, porque para muchas de ellas era propia. Alfonso Martínez vio a su esposa convertirse en estrella nacional mientras seguía negándose a firmar el divorcio. Y aquí viene la parte más difícil de entender. Años después de que Rata de dos patas llenara estadios, años después de que Paquita, la del Barrio, apareciera en programas de televisión de México, Estados Unidos y toda Latinoamérica, años después de que millones de mujeres en el continente entero cantaran su nombre con la misma rabia con la que ella había cantado el de él, Alfonso Martínez apareció en un programa de televisión nacional para hablar de su ex esposa. Dijo que todavía la quería, dijo que se había equivocado, que había sido un mal esposo, que si pudiera cambiar las cosas, las cambiaría, que Francisca era la mujer más importante de su vida, que nunca había dejado de amarla, y que si ella le diera otra oportunidad, él sabría estar a la altura. Francisca Viveros Barradas vio esa entrevista. Según personas cercanas a la cantante, la vio sola en su casa del puerto de Veracruz, con el televisor puesto en el cuarto de la planta baja, y según esos mismos testimonios, no dijo nada cuando Alfonso terminó de hablar. Se quedó sentada en silencio unos segundos, después se levantó, apagó el televisor y fue a la cocina a preparar café. Eso fue todo. Los últimos años de Francisca Viveros fueron de una quietud que contrastaba con el estruendo de su carrera. Los problemas de salud llegaron de manera gradual pero sostenida. El nervio ciático empezó a afectarle la movilidad a partir de los años 2010. Las dificultades respiratorias se agravaron hacia 2020. Para 2024, según personas cercanas a la familia, Francisca ya dependía de la cánula de oxígeno para moverse por la casa. Dejó de dar conciertos, dejó de conceder entrevistas. Se retiró al puerto de Veracruz, a la casa de 2 pisos de la colonia Tranquila,
Y pasó sus últimos meses en el sillón reclinable de la sala con el televisor encendido y la cánula conectada y el nervio ciático recordándole, con cada movimiento, que el cuerpo también tiene memoria de todo lo que cargó durante 77 años. El 17 de febrero de 2025, a las 9:30 de la mañana, su corazón se detuvo. Su hermana Viola llegó horas después. Entró a la casa, vio el sillón reclinable vacío, y dijo la frase que le salió sin pensarla, la frase que después recorrió todos los noticieros del continente. Me dejaste sola, hermana. Pero ya estás con mamá. La madre a la que Viola se refería era la misma mujer que décadas antes le había advertido a Francisca sobre Miguel Gerardo Martínez con la voz baja que usaba para los temas difíciles. La misma mujer que Francisca no escuchó porque tenía 16 años, y un hombre con saco y carro le decía que era bonita por primera vez en su vida. La misma mujer que murió semanas antes del parto de los gemelos, y cuya ausencia Francisca cargó en el cuerpo como una herida que ningún médico supo diagnosticar del todo. Al final, la historia de Paquita, la del barrio, no se cierra con la canción, ni con los estadios llenos, ni con el dedo índice levantado hacia las primeras filas. Se cierra con una mujer sola en un sillón reclinable en el puerto de Veracruz, con el oxígeno conectado y la televisión apagada y el silencio de una casa que fue suya desde que decidió que nadie más iba a quitarle lo que construyó con sus propias manos. Se cierra con una niña pobre de Alto Lucero que aprendió lo que le costaba el amor antes de cumplir los 18 años. Lo pagó 2 veces con 2 hombres distintos, y en lugar de quedarse con la deuda, la convirtió en el himno más cantado por las mujeres traicionadas de todo un continente. Eso no lo borra nadie. Eso no lo negocia ningún divorcio. Eso no lo recupera ningún hombre que aparece en televisión décadas, después diciendo que todavía la quiere. La rata de 2 patas perdió. Y lo sabe.